Paz de Cristo, mis hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos el día de hoy? Vamos a continuar con nuestra serie Jesucristo, Rey y Señor. Para eso, ¿verdad? Vamos a estudiar el tema, el estudio número 8. De hecho, es el final de esta serie, hermanos. Y vamos a gozarnos. El tema se titula El Señor, que viene pronto, el retorno, el arrebatamiento. El Señor dijo que un día vendría y vamos a estudiar este tema el día de hoy, como Pablo lo exponía, ¿verdad?, a los contemporáneos de aquel tiempo, a los cristianos recién, ¿verdad?, que empezaban, ¿verdad?, en aquel tiempo a vivir en la presencia del Señor, y se les habló este tema. Para eso nuestra base bíblica se encuentra en 2 Tesalonicenses capítulo 2, del 1 y el verso 2. A la letra dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Amén, hermanos. Esta es la base bíblica de este tema, hermanos. Vamos a hacer una pequeña oración y de ahí estaremos continuando, ¿verdad?, para analizar, ¿verdad?, lo que el apóstol Pablo hablaba a través de esta carta a los tesalonicenses de esa época. Señor, en esta hora estamos delante de tu presencia, Señor, dándote las gracias, Señor, y hoy más que nunca, Señor, dice tu palabra, que hablemos tu palabra a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Gracias, Señor, por esta serie, Señor, que el día de hoy finaliza, Señor. Gracias, Señor, porque tú, Padre mío, hablarás al corazón de muchas personas, Señor. Gracias, Señor, porque tú, Señor, estás obrando, Señor. Bendito eres, Dios. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, Señor, por todo cuanto tú has hecho, Padre mío, porque tú eres Rey, eres nuestro Señor, eres el Dios de la cosecha. Dice tu palabra que eres el mismo de ayer, hoy y siempre. Señor, te doy las gracias por esta célula número 10, Señor, que dará fruto. Gracias, Señor, por la iglesia. Gracias por nuestros pastores, nuestros líderes, Señor. Te pedimos por todos quienes están enfermos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Levántalos, sánalos, Padre mío, conforme a tu misericordia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. El tema, como les decía yo, se titula El Señor que viene pronto. Tesalónica era una ciudad muy importante, capital de la provincia de Roma, de Macedonia, y ubicada al lado de la vía Egnatia, una importante vía militar de este tiempo. Era algo así como una autopista, hermanos, que cruzaba un largo tramo, donde, ¿verdad?, había sido construida por los romanos en aquel tiempo, ¿verdad? Les daba agilidad militar, porque era hecha a base de pura piedra, era una carretera, ¿verdad? En aquel tiempo no había autopistas, no había veredas únicamente, ¿verdad? Entonces se dificultaba el accionar de muchos ejércitos, ¿verdad?, el moverse. Pero los romanos idearon esa forma de cómo conectar puntos largos, ¿verdad? Y esa fue la única forma que ellos consiguieron a través de la vía Egnatia, ¿verdad? Era una línea que, ¿verdad?, que cruzaba más de 1200 y algo de kilómetros de largo, ¿verdad? Era un tramo muy grande, ¿verdad?, que conectaba, y de donde ellos tenían control sobre todos esos pueblos. Y Tesalónica precisamente estaba ubicada en parte de Grecia, pero era parte del control romano en ese tiempo. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Esto está hablando en Hechos 17, 1 y 3, hablando del trayecto que llevaba Pablo, ¿verdad? Ciertamente, ¿verdad?, servía para conectar muchos pueblos, y eso también de cierta forma le facilitó la vida, por así decirlo, al apóstol Pablo, ¿verdad?, porque recorría esos tramos, ¿verdad?, y llevaba la palabra. Dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Dice el verso 2: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo. Discutían con ellos, declarando y exponiendo por medio de la Escritura que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo anuncié, decía, Él es el Cristo. Él predicaba en las sinagogas, ¿para qué? Para hacerle entender a los judíos que el Mesías, que ellos continúan hasta el día de hoy esperando, ya había venido, ¿verdad? Y que, ¿verdad?, de esa forma él evangelizó a muchos judíos, ¿verdad?, visitando las sinagogas y hablándoles de Cristo. Esta iglesia se caracterizaba por ser una iglesia fiel, solidaria. Estamos hablando de la iglesia de Tesalónica.
con lo necesario y con un fundador, el cual le enviaron por 2 ocasiones ayuda económica para su sostenimiento, pero lo que más caracterizó a esta congregación era su espera por la segunda venida del Señor Jesucristo. Ellos, cuando se convirtieron, hermanos, acuérdense que el pueblo griego era idólatra por naturaleza, tenían muchos dioses. Recordemos, ¿verdad?, cuando Pablo precisamente les predica acerca del Dios desconocido, al que ellos no conocían. Entró a un lugar donde había muchos ídolos y en medio había un lugar donde estaba solo y decía, bueno, ya tenemos muchos dioses, pero puede que haya alguno que no conozcamos, y dejaron ese espacio, ¿verdad?, al Dios no conocido. Entonces, él aprovechaba cada momento de lo que el Espíritu Santo le mostraba acerca de la idolatría, y él hablaba con denuedo la palabra del Señor y les explicaba, les voy a predicar de este Dios. Y de esa forma se ganó y fundó una iglesia grande en Tesalónica. Esta espera provoca diferentes actitudes entre los creyentes de Tesalónica. Como les decía, ellos se aferraron. Cuando les hablaron de que Jesucristo volvería, ellos lo creyeron en su corazón. Lo anidaron tanto en su corazón que aún, ¿verdad?, ellos, dice la palabra que vendían todo. ¿Por qué? Porque ellos ya estaban esperando la venida del Señor. Ellos creyeron, ¿verdad?, la palabra así, tal cual, ¿verdad? Esta espera provocaba diferentes actitudes entre los creyentes de Tesalónica. Dice, algunas de las actitudes eran positivas y otras negativas. Como les digo, hermanos, muchas veces, ¿verdad?, dejamos de hacer algunas cosas porque pensamos, no, pues ya el Señor ya va a venir, o el Señor ya está a la puerta. Ciertamente, hermanos, ciertamente es verdad, ¿verdad? Pero no caigamos en el error que muchos de ellos en aquel tiempo estuvieron, ¿verdad?, haciendo. Ellos esperaban al Señor, ¿verdad?, y decían, nos vamos a despojar ya de todo, ya vamos a dejar todo. ¿Por qué? Porque el Señor ya viene, ¿verdad? Ciertamente es una profecía que hasta el día de hoy nosotros, estamos hablando de más de 1000 años, 1000 y pico de años, todavía seguimos esperando. Pero la venida del Señor es real, hermanos. El problema que ellos tuvieron era que ellos querían que en ese momento fuera, ¿verdad? Pasarían muchas cosas después de todo eso, hermanos, en lo cual, ¿verdad?, todavía el día de hoy estamos esperando la venida del Señor. Dice, entre las actitudes, dice, entre ellas era que ante el inminente regreso del Señor, algunos de los creyentes vendían sus propiedades o abandonaban sus trabajos para dedicarse a esperar la venida del Señor. Es ahí, hermanos, donde el Señor, ¿verdad?, ellos reciben cartas del apóstol Pablo, ¿verdad?, y les empieza a decir, ¿verdad?, que a dar, ¿verdad?, de cierta forma, consejos, ¿verdad?, que eran necesarios que ellos tomaran. ¿Por qué? Porque estaban actuando de una forma apresurada, ¿verdad?, de cierta forma. Dice, ante todas las condiciones de esta congregación, el apóstol Pablo se escribió dando indicaciones para estar correctamente preparados para la venida del Señor. No nada más es decir, voy a agarrar mis maletas arrebatadamente y ya me voy a ir a un lugar y ahí nos vamos a esperar la venida. Ha pasado, hermanos. Recordemos el fanatismo religioso, ¿verdad?, que surgieron en Texas, ¿verdad?, con algunas personas en algunos lugares, ¿verdad?, donde incluso llegaron a cometer delitos grandes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se aferraron a ideas, ¿verdad? Y idealizaron a hombres, idolatraron a hombres. A final de cuentas, todo eso eran falsas profecías. Hay gente, ¿verdad?, que ha dicho, no, pues para tal día se va a acabar el mundo, para tal fecha. Y han dado fecha, hermanos. Tristemente, ¿verdad?, es terrible lo que pasa, ¿verdad? Pero, ¿verdad?, muchas religiones, ¿verdad?, han dicho, no, pues que para tal fecha se va, ya, ¿verdad?, viene el Señor, ya estemos listos porque todo se va a acabar, ¿verdad? Pero en realidad la venida del Señor es otra cosa. Hay 2 formas de cómo esperar al Señor. Una, cuando muramos, ¿verdad?, debemos estar preparados, si es algo de lo que el apóstol Pablo hablaba. Y la otra es por si el Señor llega a venir físicamente, tal cual lo profetizaron los antiguos, ¿verdad? Y la mejor forma de estar preparados es llevar una vida equilibrada, hermanos. Volvamos al punto. Ante todas las condiciones de esta congregación, el apóstol Pablo les escribía dando indicaciones para estar correctamente preparados para la venida del Señor Jesucristo, misma que nos sirven a nosotros ante ese tiempo para no caer en extremos religiosos que nos priven de vivir, experimentar un cristianismo saludable ante la espera de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ahora sí, como dicen, esto no se acaba hasta que se acaba. ¿Sí me explico? O sea, no sé si en algún tiempo jugó algún deporte,
Por ejemplo, a mí me gusta de repente el fútbol, ¿verdad? Y vemos cómo, ¿verdad? El tiempo son 90 minutos, pero de repente el árbitro, ¿verdad? Hay un empate ya en las finales, ¿verdad? Y dice, ¿sabes qué? Vamos a extender tiempo extra, ¿no? Y ahí se está jugando, pero como les digo, esto no se acaba hasta que se acaba. Sea que el Señor venga, o sea que muramos. ¿Por qué? Porque esas dos formas están vigentes hasta el día de hoy. Y el vivir nuestra vida, hermanos, el vivir nuestra vida de una forma normal, de una forma, ¿verdad?, que prediquemos en ejemplo a otros, que prediquemos en nuestra forma de vida a otros, que podamos nosotros no escondernos, no apartarnos en cuanto a muchas cosas. Ciertamente ahorita estamos viviendo un tiempo de la pandemia, de todo esto. Es real, hermanos. Pero más sin embargo, mi Dios también es real. Nuestro Señor es real también. Entonces, es ahí donde nosotros debemos de pensar hacia dónde dirigirnos o qué hacer, ¿verdad? El punto número 1, la realidad del retorno del Señor. La venida del Señor es real, hermanos. Dice, en la ascensión del Señor, cuando el Señor subió a los cielos, ¿verdad? Dice que había un grupo de sus discípulos mirando. Dice, desde que ascendió a los cielos, ante la mirada misma de sus discípulos, los ángeles les recordaron que Él regresaría. En el verso 9 de Hechos, capítulo 1, dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. El verso 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, dos ángeles, hermanos. Verso 11, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ellos hablaron estas palabras audibles a la vida de los discípulos y le dijeron, ¿sabes qué? Así como lo ven que se fue, va a regresar. Para eso, hace más de 2020 años, ¿verdad? Estamos en el 2020, ya casi se cumple los 2020, asegurando que Jesucristo mismo regresaría en forma física a nuestra tierra y sus habitantes le verían. Esto está en Mateo capítulo 24. Mateo 24 en el verso 5. Vamos a revisar Mateo. El libro de Mateo capítulo 24. Dice la palabra del Señor, hermanos. Creamos esto, no creamos otra fábula. En el verso 5, fíjese las indicaciones. Dice, en vida sus discípulos le preguntaron sobre las señales de su venida. Y eso está en el Mateo 24. En el verso 5 dice, mirad que nadie se engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Cuántos falsos profetas hemos visto que se han hecho pasar por Cristo y han levantado falsas creencias, falsas doctrinas acerca de lo que la Biblia ha dicho? Ciertamente, hermanos, todo esto está pasando. Hay hombres, ¿verdad? Los puede ver usted en YouTube, ¿verdad? Donde se han autodenominado Jesucristo, pero que en realidad son falsos. Dice la palabra que en el verso 6, guerras y rumores de guerra, dice, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, y aún no es el fin. ¿Qué es lo que está pasando ahorita, hermanos? Pero igual, de cierta forma, puedes decirme, hablaba el otro día con una persona, ¿verdad? Y me debatía un poco acerca de esto. Y le digo, tienes razón, ¿verdad? Todo el tiempo ha habido guerras. Todo el tiempo ha habido... Pero permítame, voy a leer la palabra hasta el verso 12, más o menos. Del 5 en adelante. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán.
y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, del amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y es, hermanos, lo que está diciendo aquí la palabra. Dice, mirad que nadie se engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. Les decía yo, todas estas cosas, pestes, rumores de guerras, son principios de dolores. Dice la palabra del Señor que aún no va a ser el fin. ¿Qué era lo que pasaba en aquel tiempo? Y me decía esta persona, todo el tiempo ha habido guerras, todo el tiempo ha habido conflictos, todo el tiempo ha habido enfermedades. No, pues que la peste negra, que mató a miles, millones en Europa. Ciertamente, es cierto, ¿verdad? Pero, hermanos, hace exactamente más o menos 100 años que no se declaraba una pandemia en este mundo. Hasta casi 100 años después, en estas fechas, aproximadamente, se vuelve a declarar una pandemia mundial con el famoso coronavirus. Hermanos, es terrible lo que está sucediendo en el mundo, pero sobre todo, hermanos, es necesario que nos agarremos hoy más que nunca del Señor. Porque, hermanos, hay cosas que sí es cierto, han sucedido. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, hambres, pestes en todo el mundo. Pero, hermanos, ninguna con la cantidad de personas que somos el día de hoy. Ninguna con la cantidad de personas que somos el día de hoy. Si usted compara la cantidad de personas que había en aquellos años de la Primera y Segunda Guerra Mundial, no se compara con la cantidad de personas que somos el día de hoy. Somos más de 7,000 millones de personas en el mundo. Un virus se esparce inmediatamente. Mire lo que está pasando. Un virus corre como agua por la forma en cómo estamos comunicados ya el día de hoy. Antes era esa vía que construyeron los romanos, como le decían, se me olvida su nombre, vía Egnatia. Ellos habían construido esa vía, pero ahorita, hermanos, tenemos cosas como que nos comunican inmediatamente. Usted ordena algo en Amazon y inmediatamente llega al otro día. Usted ordena, no sé, X cosa, en 2-3 días, por muy lejos que esté, está en su casa. ¿De dónde vino? ¿Cómo llegó? Las redes de comunicación están rapidísimas, funcionando a 1000 por hora. Es una red grande ya de comunicación, que en cualquiera de esos paquetes, en cualquiera de esas cosas, puede venir algo que enferme a todo el mundo. Como lo que dice el Señor aquí, habrá guerras, rumores de guerras, pero aún no es el fin. Ciertamente, hermanos, el apóstol Pablo les estaba predicando a los tesalonicenses y les decía que debían de estar preparados. Dice, habrá pestes, hambres y terremotos. Hermanos, casi todos los días se está temblando en el mundo. Terremotos grandecitos, ya de 6 y punto para arriba. Hay una página que se llama USGS, USG, no recuerdo bien las siglas, pero es una aplicación que puede usted bajar de internet, en la cual usted puede estar monitoreando todos los terremotos que hay en el mundo. Y, hermano, la tierra no se deja de mover. No se deja de mover. Ya, o sea, antes tal vez la tecnología, muchos dicen, no, pues es que antes no nos enterábamos por la tecnología. Puede que tengan razón. Pero, hermanos, el día de hoy la tierra se está moviendo, como dice la palabra del Señor, que la tierra tiembla como borracho, y es por causa del pecado del hombre. La tierra está gimiendo, dice, habrá persecución y falsos profetas. Ya lo vimos. El amor, dice la palabra del Señor, que se va a enfriar. ¿Por qué, hermanos? Porque antes teníamos compasión de aquella persona que iba caminando y que no tenía que comer. Mucha gente le da. Ahorita pueden mirar a una persona morirse literalmente en la calle y no le dan un taco. No le dan nada. No le dan ni para ni siquiera para un dulce, algo que se coma. Es triste, hermanos, porque el amor se está enfriando. Y es triste, hermanos, cómo está pasando. Y habrá maldad como los días de Noé. Eso está en Lucas 17:26. ¿Cómo eran los días de Noé? De la misma forma, hermano. Estaba terrible la situación. Por eso Dios trajo juicio a este mundo. La ciencia aumentará. Daniel 12, verso 6. La ciencia iba a aumentar, hermanos. Fíjense las cosas como yo las veo, ¿verdad? De alguna forma. Desde el tiempo, ¿verdad? Que pasó, ¿verdad? Desde que murió nuestro Señor Jesucristo en la cruz, empezó nuestro calendario a correr. Y había habido avances tecnológicos, la rueda, muchas cosas, ¿verdad?
autopistas como la que, tal vez no la rueda era de mucho más tiempo atrás, pero por ejemplo lo que es las carreteras, ¿verdad? Vemos aquí como los romanos hicieron ese tipo de construcción para comunicarse y tener alcance, ¿verdad? Militar en toda esa zona donde ellos vivían. Estamos hablando de un tramo de 1200 kilómetros, pero el día de hoy, hermanos, la ciencia, ¿cómo ha aumentado? Después de eso, en los años 1800, 1900, se empezó a trabajar con motor, el motor de vapor, ¿verdad? Vemos la revolución industrial, ¿verdad? Que movilizó toda Europa y empezó a funcionar. Pero de ahí, cuando se descubrió el petróleo, hermanos, la cosa explotó. Las situaciones del mundo cambiaron. ¿Por qué? Porque eso trajo un mover bien grande. La expectativa de crecimiento, la expectativa de vida de muchas personas aumentó. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que la ciencia iba a aumentar. Miren ahorita, teléfonos, hermanos. Teléfonos, ahorita haces una llamada cara con otra persona a miles de kilómetros. Puedes hacer tantas cosas. ¿Por qué? Porque la ciencia ha aumentado. La ciencia se ha multiplicado y no tanto para bien, para mal también. Para mal también ha venido todo esto. El mundo vivió una etapa de que la gente, ¿verdad?, literalmente se moría de una gripa sencilla. No estamos hablando de este tipo de gripa como la que está pasando en esos días, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que, bueno, en aquel tiempo, ¿verdad?, la historia habla de la época del oscurantismo, ¿verdad?, el tiempo en que, ¿verdad?, literalmente se vivía a oscuras. No había vacunas, no había medicamentos, muchos, no había nada. Los primeros científicos, los Pasteur, que descubrió, por ejemplo, la penicilina y todo eso. Estamos hablando de avances que fueron muy pocos, pero en los últimos, de los años 1900 a los 2000, los últimos 100 años, la ciencia aumentó. Aumentó de la nada, de 0 a 1000. Aumentó grandemente. ¿Y qué es lo que dice la palabra? Dice, en los últimos tiempos la ciencia aumentará. Esta es una clave grande que el Señor nos pone aquí. En este tiempo, hermanos, la ciencia ha aumentado drásticamente. Le digo, para bien y para mal. Le digo, casi por 18, 19 siglos, 1800, 1700, 1800 años, estuvo el mundo sumido en una relativa paz, por así decirlo, donde, les digo, se moría la gente de una simple gripa, un resfriado común, ¿verdad? Pero ahora, hermanos, vemos cómo los avances tecnológicos han avanzado, para bien y para mal. Vemos la bomba nuclear que mató miles de personas en Hiroshima y Nagasaki, los efectos de la radiación en Rusia, en todos esos lugares donde ha habido accidentes grandes, precisamente en Japón, en Fukushima. Todavía seguimos batallando. La tierra está gimiendo a causa del pecado. El pecado hace que la tierra se mueva. Dice la palabra de Dios que eso sucede. Vemos los incendios en California que no se apagan. Unas escenas increíbles en las cuales, ¿verdad?, todo se está moviendo, se está quemando literalmente este mundo. Eso ya nos está indicando que el Señor está a la puerta. Ahora más que nunca es el momento de buscar al Señor. Dice la palabra del Señor aquí en esta parte. ¿Cómo debemos de esperar el regreso de Cristo? Durante el presente dice, cualidades del estilo de vida. ¿Cómo debe ser? Dice aquí en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, del 13 al 18. Vamos a leerlo y después lo desglosamos. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. O sea, dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos y que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que ya hamos quedado, seremos arrebatados juntamente, dice, con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Y cómo debemos de hacerlo, hermano? Aquí
La fidelidad, fidelidad marital, dice. Los cristianos debemos guardar nuestra vida sexual en santidad delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. No importando cuánto tarde en venir nuestro Señor, debemos vivir nuestra santidad como si fuera el último día de nuestra vida. La santidad, hermanos, es estar apartado. Recordemos esa serie que estudiamos. El ser santo es estar aparte, ser apartado. Y una de las cosas que habla aquí el apóstol, habla de la fidelidad. O sea, la no contaminación en asunto sexual. Amor fraternal. 4, 9 y 10 dice: como los cristianos de Tesalónica, nosotros debemos ser solidarios unos con otros y procurando el servicio a los necesitados en todo tiempo. El Señor desea encontrarnos haciendo así en su regreso. Imagínate que el Señor hoy viniera. ¿Qué te gustaría que te encontrara haciendo? ¿Lo que estás haciendo o algo diferente? O si supiéramos que hoy es nuestro último día de vida, ¿cómo nos prepararíamos para eso? Sabiendo, estamos siendo como cristianos. Mucha gente, ¿verdad?, lo toma como, pues es como ¿verdad?, cuando condenaban a muerte a las personas, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos precisamente, ¿verdad?, en aquellos años cuando se usaba mucho, ¿verdad?, la silla eléctrica, la inyección letal, que creo que en algunos estados todavía está aprobada. ¿Cómo les daba su última voluntad a los reclusos que iban a morir? ¿Verdad? Muchos pedían esto, pedían aquello. Pero nosotros como cristianos, ¿cómo nos gustaría vivir el último día de nuestra vida en esta tierra? ¿Cómo nos gustaría vivir? ¿Haciendo la voluntad del Señor o viviendo como los demás? Tal vez, no sé, mucha gente dice, no, me iría de party, me alocaría y haría todo lo que no he hecho en toda mi vida. ¿Cómo lo haríamos? El Señor aquí nos está diciendo, ¿verdad?, que debemos de tomar las cosas con responsabilidad. Dice, como los cristianos de Tesalónica, nosotros debemos ser solidarios. O sea, solidaridad quiere decir, ¿verdad?, que debemos estar ayudando siempre a las demás personas. Tener un poco de empatía por el necesitado, por aquella persona que está en un punto débil de su vida. Responsabilidad, dice. Responsabilidad personal. No dejar de atender los asuntos y negocios personales, dice, para no ser carga a nadie por nuestras necesidades. Cada uno debe seguir trabajando y procurando lo que su familia necesita hasta que el Señor venga. Nadie debe abandonar su trabajo o medio de manutención argumentando que el Señor ya viene. Hermanos, esto es precisamente, como les decía, los de Tesalónica. Vendieron todo, ¿verdad?, y se escondieron por ahí pensando que el Señor iba a venir en esos días. Y en realidad, hermano, el Señor dice que debemos de continuar nuestra vida. ¿Y sabe por qué? Porque hay muchas personas que necesitan de Cristo y necesitan tener un estilo de vida, necesitan tener un cambio, así como lo tuvimos nosotros. Si nos apartamos y nos escondemos por ahí, ¿verdad?, allá donde nadie nos vea, allá porque ya el Señor viene, ¿quién va a salvar a esas personas? ¿Quién les va a hablar de Cristo? Si se supone que nosotros hemos recibido la palabra para dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Si nos escondemos, si nos enclaustramos, ¿qué vamos a hacer? Esas personas, ¿verdad?, ¿cómo van a conocer de Cristo? No se puede, hermanos. Tenemos que tener una vida equilibrada. O imagínense que yo dejara mi trabajo o dejáramos los trabajos. No, ¿sabes qué? Pues ya me voy a dedicar nada más a servir al Señor, porque ya el Señor ya viene y a ver cómo le hago. A ver cómo le hacen mis niños, a ver cómo le hace mi familia, a ver cómo le hace mi esposa, a ver cómo pago la casa, a ver cómo pago lo que tengo que hacer, mis cosas, mis necesidades. Recuerden, hermanos, Pablo mismo dice, yo he trabajado, dice, arduamente para no ser carga a nadie. Mismo Pablo trabajaba para no ser carga a nadie. Dice la palabra que él hacía eso. Él tenía un trabajo, no nada más se dedicaba a predicar la palabra. Dice, para el futuro el retorno de Cristo. Dice, la venida del Señor es consuelo para los afligidos. El verso 18 dice, nos insta para que nos estimulemos con la verdad y esperanza de la vida de nuestro Señor Jesucristo y el levantamiento de la iglesia, encontrándose con su Señor en las nubes para estar para siempre con el Señor. La venida del Señor no debe de ser ninguna sorpresa para los que están preparados. O sea, si tú y yo estamos preparados, hermanos, no pasa nada, hermano. No pasa nada. Nuestra vida está afincada en el Señor, en la roca. Acuérdate, mucha gente malinterpreta la parte de Pedro sobre esta iglesia y piensan que es el lugar de Roma ahí, ¿verdad?, donde ha habido tantas cosas terribles. No, la roca es Cristo. Dice el apóstol Pablo, nos recuerda que la venida del Señor está
es tan sorpresiva como el ladrón de la noche, que cuando las gentes digan paz y seguridad, hermanos, esa es una palabra, paz y seguridad, es una frase que usted va a encontrar casi todos los días en las noticias. Casi todos los días va a encontrar esa palabra, paz y seguridad. Todo el mundo reclama paz y seguridad, un nuevo orden, un nuevo grupo, todos están anhelando que venga alguien y que arregle los problemas del mundo. Va a venir, ciertamente va a venir. Pero dice, fíjese, cuando las gentes digan paz y seguridad, ¿qué es lo que piden en todo el mundo? Paz y seguridad. Paz de guerras en todo el mundo, en las naciones, en los estados, en fin. Y la seguridad, seguridad alimentaria, va a escuchar esa palabra, seguridad de salud, seguridad, en fin, seguridad por todos lados, paz y seguridad. Todo el mundo se está armando, todo el mundo, ¿verdad?, pensando que en las armas encontrarán la paz y la seguridad. Entonces caerá sobre ellos destrucción repentina. Así que los creyentes deben estar siempre preparados, andando como hijos de luz y no en oscuridad. Y eso se refiere a que no debemos de andar en pecado, sino siempre listos para recibir al Señor cuando Él aparezca. Hermanos, ciertamente el Señor viene. El Señor viene. Hay una agenda que ya se está levantando el día de hoy, porque cuando todos los cristianos desaparezcan de este mundo, porque literalmente así va a ser. Tal vez suene ridículo lo que estoy diciendo, pero un día vamos a desaparecer. Simple y sencillo, lo que esté a tu alrededor ahí va a quedar. Todo lo que esté ahí se va a quedar. Suena fantasioso, pero no lo es. La Biblia lo dice. ¿Y qué es lo que viene después de eso? Van a salir las noticias tal vez diciendo, hey, los ovnis se los llevaron. Hay una agenda que ya está desde los años 40, 50, vienen trabajando eso. Diciendo que, ¿verdad?, va a haber adopciones múltiples de muchas personas. Se van a desaparecer de este mundo. ¿Qué es lo que va a pasar, hermanos? Va a haber caos total. Y todo el mundo va a reclamar paz y seguridad. En cuanto a doctrinas falsas cercanas a la venida del Señor, en 2 Tesalonicenses 2, no debemos dejarnos mover sobre la doctrina de la venida del Señor, ni por espíritu. Fíjese lo que dice la palabra. Alguna supuesta revelación o profecía por parte de aquellos que los estaban engañando, ni por palabra, puesto indicar cierta comunicación, ya sea por medio de alguna predicación o en público, ni por carta. Puede indicar que alguna falsa carta que alguien escribió haciéndose pasar por algún apóstol. En la conclusión, hermanos, hoy en día muchos profesan y enseñan que Cristo ya vino y que no habrá segunda venida de Cristo en el futuro. Esto es falso, porque la Biblia sigue diciendo que Cristo vendrá algún día, cuando menos lo pienses. Mateo 24, 26, 44, Hechos 1, 9, 11, Filipenses 3, 20. Así que procuremos vivir en justicia, paz y santidad, dice la palabra, esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo, porque solo así veremos su rostro aquel día. Y esperemos que el Señor nos diga, pasa, siervo fiel, al gozo de tu Señor. Esa es la palabra de este último tema que nos tocó estudiar, hermanos. El Señor que viene pronto. Con esto terminamos nuestra serie. Para la otra semana estaremos, Dios mediante, trabajando exponiendo otra serie nueva. Bien, hermanos, esta es la palabra. Amigos, si no conoces de Cristo, te invito a que lo busques. Acércate hoy más que nunca. Tu vida está en riesgo si no tienes a Cristo en tu corazón. Cristo viene. Y si no viene todavía, hay algo cierto y vas a estar de acuerdo conmigo, que un día vas a morir igual que yo. Lo importante es morir. ¿Y cómo morir? ¿Morir sirviendo a Cristo o morir fuera de Cristo? ¿Morir cubierto por la sangre de Cristo o morir cubierto por simples ideas y religiosidades? Cristo te ama. Cristo quiere salvar tu vida. Cristo quiere salvar tu familia. Cristo quiere llevarte con Él. Él pagó un precio muy alto por la humanidad. Y la mayoría de la humanidad ha dado la espalda al Señor. Cristo te ama. La palabra del Señor es real. Tal vez te digo, muchos se burlan el día de hoy, pero va a venir un día en el que el Señor cumplirá su palabra. Esta es la palabra para este día. La paz de Cristo esté con todos y cada uno de ustedes y con nosotros también. Amén.